Bueno, lo que ha ocurrido en Valencia y alrededores, pues me ha traído muchas reflexiones. Yo creo que es importante que un creyente aprenda a leer los sucesos a la luz de la palabra de Dios. No yendo más allá de lo que está escrito, aproximándose con humildad, con reverencia a la palabra de Dios, porque es la que tiene toda la autoridad, pero mirando, abriendo los ojos a lo que ocurre y pensando, ¿qué quiere el Señor enseñar con esto? Camilo, ¿está grabando? Gracias. ¿Qué quiere el Señor enseñar con esto? ¿Por qué lo permite? ¿Dónde está Él en medio de esta tragedia? ¿Por qué ha sucedido? Hace unos años ocurrió una tragedia en Madrid, en el área metropolitana de Madrid, que tenía que ver con seres humanos. Seres humanos lo causaron. Fue el 11M, un 11 de marzo, que explotaron varios artefactos en los trenes de Renfe en Madrid. Hay tragedias que los hombres ocasionan y hay tragedias de la naturaleza. Es decir, no las ocasionan los hombres, sino que el Señor las permite en su grandeza y en su soberanía. Siempre las cosas que Él permite son medidas. Las guerras que los hombres causan, por ejemplo, causan muchas víctimas. Normalmente las cosas que el Señor permite son mucho más limitadas y son como para advertirnos. En el caso de Valencia, por lo que yo he leído y percibido, hubo fallas humanas en la comunicación de las emergencias, de la emergencia. Tal vez lo podamos pasar el volumen. Sí, y luego cuando salga un hermano de afuera ahora, nos toca subirle el volumen. Sí. ¿En qué íbamos? Bueno. Sí. Hubo fallas humanas en lo que pasó en Valencia y en esa área porque no se dio el aviso a tiempo. Y luego lo que no sabía, pero me enteré ayer, es que hubo un aviso, pero diciendo que la cosa pasaría el mismo día que ocurrió. Y resulta que así fue peor, lo que pasó después fue peor. Entonces hubo fallas humanas. Aparte de eso, también hubo un fenómeno natural que el hombre no puede controlar. Así que actuó el Señor y actuó el hombre. Y en las fallas del hombre pues se ocasionan muertes que no debieron ocurrir. Entre mayor sea la posición que el Señor nos dé, como padres, por ejemplo, como madres, como maestros de escuela dominical o como hermanos que presentan la palabra, tanto más importante es las decisiones que tomamos, porque pueden afectar a muchos. Pero el Señor Jesús habló de ambos tipos de tragedias y concluyó lo mismo.
Entonces, vamos a leer eso. Luego pasaremos a la parte típica de lo que ocurrió, que es supremamente hermosa. Entonces, me gustaría terminar con eso para que nos llevemos este sabor a casa. Lucas 13. En este mismo tiempo, dice el versículo 1, estaban allí algunos que le contaban al Señor acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿Qué nos parece? ¿Qué tal era Pilato? Cruel. Esto hizo, mezcló sangre de los de ciertos galileos con sus sacrificios. Es decir, que murieron esas personas. Eso es una tragedia ocasionada por el hombre. Versículo 2. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, el Señor permite aún un error humano para llamar al arrepentimiento. Seguramente que hay personas de las que padecieron en todo el lecho de los ríos que se desbordaron, que tal vez no tienen tanto conocimiento de Dios. Cada persona, el Señor la trata de manera distinta y no sabemos, no podemos entrar ahí. Pero todos los demás, entre todos los demás que viven en España, hay muchos que hemos escuchado la palabra de Dios y no hemos tomado nota de lo que el Señor dice. Y hay un momento en que rendiremos cuenta delante de Él. Y lo que cambiará la eternidad de una persona es su arrepentimiento. Claramente está escrito aquí. Arrepentimiento es una cosa y segundo, poner su fe en el Señor Jesús. Con el arrepentimiento reconocemos nuestros pecados, reconocemos que Dios es justo al juzgarnos por nuestros pecados, pero el Evangelio del Señor le añade la parte más hermosa. Aunque somos así de pecadores y merecemos el juicio de Dios, hay una oportunidad de salvación por medio del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Conociendo estas noticias ampliamente en España, porque que yo sepa, el Evangelio se ha estado predicando como desde 1830 en forma clara en España, en diferentes lugares y con mucha persecución de parte de algunos hermanos, pero algunos no han escuchado, no han obedecido. Entonces el Señor tiene que hablar a veces así y llamar al arrepentimiento, porque los que murieron no son más pecadores que nosotros. Necesitamos tenemos la misma necesidad de arrepentimiento que ellos. Y si no, pues puede ser que no a través de una tragedia así, sino de otro tipo de cosas, o sencillamente muerte natural, pasaremos a la presencia de Dios, rendiremos cuentas y entonces pereceremos igualmente. Versículo 4. Esa es otra tragedia. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no.
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La conclusión es la misma, porque el Señor permite lo uno y permite lo otro. Él tiene el control de todo. Y si ocurre, ocurre porque Él lo permitió, aun que la responsabilidad que tiene un hombre por tomar malas decisiones, pues Él también es responsable por eso delante de Dios. Pero a mi modo de ver, de esta porción podemos concluir que lo que el Señor permitió en Valencia y alrededores es un llamado al arrepentimiento para los que no se han puesto en paz con Dios. Bueno, lo que tenía en mi corazón compartirles más en esta hora fue movido por un artículo que un hermano escribió un hermano español que miró con dolor lo que pasó, las imágenes de lo que llegó, y entonces estaba afectado y llevó a la presencia del Señor su dolor, y el Señor le entregó pensamientos muy bonitos. Pero después me di cuenta que hay mucho más, y es lo que quisiera ver con ustedes en el Salmo 69. La gran inundación del Gólgota. Salmo 69. Notemos el lenguaje de este salmo. Dice el versículo 1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Evidentemente David, que es el que escribió este salmo, no estaba pensando en un diluvio como el que hubo en Valencia, pero curiosamente es guiado por el Espíritu Santo a usar el mismo lenguaje. Aguas, cieno, barro, lodazal, abismos de aguas, corriente. Es el mismo lenguaje. Versículo 15. Bueno, la última frase del versículo 14 está pidiendo liberación y dice, de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. El lenguaje del salmo es ese. Y puesto que David no está hablando de una tempestad, de un fenómeno meteorológico literal, sino que está hablando del alma, de cosas del alma. Las aguas han entrado hasta el alma. Está hablando del alma. Entonces habla de tribulaciones grandes para David, ¿cierto?
Entonces, lo que pasó en Valencia es una figura, una representación de las grandes tormentas que hay en nuestra vida. El Señor está ahí en las tormentas. Él preside el diluvio, leímos hace unas semanas en el Salmo 29. El Señor está ahí. Pero no solo está ahí para ayudarnos cuando tenemos problemas grandes, tsunamis que nos arrastran, sino que Él estuvo allí. Y el Gólgota, lo que ocurrió en el Gólgota fue tan terrible que una tempestad, o lo que pasó allí, se parece, tiene muchas características que nos hacen pensar en el Gólgota. De ahí este título, la gran inundación del Gólgota. No fue con aguas físicas, no fue con corrientes de agua, no fue con abismo físico, fue un sufrimiento del alma. El Salmo 69 es citado varias veces en el Nuevo Testamento mostrando al Señor Jesús. Es decir, el autor de uno de los evangelios cita el Salmo 69 y muestra que se aplica al Señor Jesús. Y lo iremos viendo. Pero sí, lo que él padeció en la cruz fue una gran inundación para su alma. Cuando una persona está en un problema muy grande, cuando un creyente está padeciendo muchísimo, que prácticamente ya pierde las fuerzas y no sabe cómo seguir, mire al Señor. Él entiende la inundación, la corriente, el cieno que lo está rodeando a usted. Él comprende eso bien y puede ayudar también. No solo está para escuchar, también tiene poder para ayudar. Pero si Él permite una gran inundación en su alma, Él tiene un propósito con eso. Quiere enseñarle cosas. A lo mejor, como hemos leído en Lucas, arrepentimiento. Pero a lo mejor sencillamente consuelo, fortaleza para atravesar ese túnel. El Señor está antes del túnel, dentro del túnel y después del túnel. Y Él está ahí y puede entender también lo que padecemos allí porque Él lo pasó. Versículos 4 y 5. Ahora vamos a fijarnos un poco más en el Señor Jesús. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. ¿Es verdad? ¿Se aplica al Señor Jesús? Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Se aplica al Señor Jesús, ¿verdad? Y he de pagar lo que no robé. Allí no está hablando de los sufrimientos que le causaron los hombres. Eso fue más que todo concentrado en las 3 primeras horas de su crucifixión. Ahí los hombres hicieron todo lo que hicieron. Pero luego vino un tiempo de oscuridad en que no vemos actuando a los hombres. Vemos actuando a Dios. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El Señor Jesús estaba pagando lo que no robó. ¿Quién robó? ¿Quién es el ladrón aquí?
el que ha sido enriquecido sobremanera de parte de Dios con dones, con bienes, con capacidades, y no se las rinde a Él. Las usa para sí mismo. Está robando a Dios la honra que se le debe a Él con lo que Él nos ha dado. Nosotros hemos robado gloria a Dios por nuestros pecados, por no hacer nuestra propia voluntad. El Señor Jesús pagó en la cruz sus pecados y los míos, que Él no los había hecho. Versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Aquí estamos pisando terreno santo. Tenemos que ir con mucha reverencia. ¿Quién fue el insensato, el necio que se apartó de Dios? ¿Quién fue el que hizo pecados? Nosotros. Pero en la cruz, ¿quién los estaba cargando? El que no robó, el que no hizo nada malo, el que no fue insensato, fue sabio siempre, el que no hizo pecado. 2 Corintios 5:21. No perdamos el Salmo 69, pero miremos este versículo. Un hermano me dijo que era para él el más profundo de toda la Biblia. 2 Corintios 5:21. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No conoció pecado. Y Dios por nosotros lo hizo pecado. O sea, y mis pecados no te son ocultos. El Señor Jesús hizo suyos nuestros pecados. Y a mí no me deja nunca de asombrar eso. Porque nosotros no toleramos que nos ensucien. Nosotros notamos cualquier mancha, y si una persona maloliente o sucia se acerca a nosotros y nos toca, hombres y mujeres, el Señor Jesús, siendo puro, no conoció pecado, no hizo pecado, en él no hay pecado, dice la Biblia. Cargó toda esa suciedad, toda esa podredumbre, todas esas cosas que le huelen tan mal a Dios, todo eso lo cargó. Y fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros los creyentes pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que nosotros podamos, a través de su perdón y de su justificación, alcanzar la condición para estar en el cielo. Porque en el cielo no entra nada inmundo. Nada. El Señor Jesús deja a un creyente en la condición necesaria para entrar en la gloria. Pero para eso Él tuvo que pagar lo que no robó y ser hecho pecado por nosotros.
Entonces una inundación como la que ocurrió, uno de los pensamientos que nos debe producir es recordar lo que pasó en la cruz por mí. Yo causé la crucifixión del Señor. No participé en las 3 primeras horas que los soldados, los que habían allí, hicieron todo lo que hicieron, pero participé en la segunda. Cuando la cosa no fue con hombres, fue directamente con Dios. Y Dios escondió su sol y hubo oscuridad. Escondió su rostro, muchos hermanos lo entienden así, del Señor Jesús, del Santo Hijo de Dios, porque estaba cargado con nuestros pecados. Y qué inundación tan tremenda la que Él padeció allí. El Salmo 40 dice, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Y algunas personas se vieron así en Valencia, en cieno profundo donde no podían hacer pie. Y el Señor también tomó esa posición. ¿Qué se siente en un pozo lleno de barro donde no puedes hacer pie? Eso sufrió nuestro Señor. Pero vamos adelante con este salmo que es muy hermoso. Versículo 6. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, todas esas ofensas. Versículo 10, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablan contra mí los que se sentaban en la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores. ¿De qué se habla aquí? En medio de la inundación en la que está el Señor Jesús en la cruz, piensa en sus hermanos y pide que ninguno de ellos sea avergonzado por lo que está pasando. ¿Qué vemos aquí? En medio de su dolor, al Señor pensando en los suyos. Ese es un pensamiento con el que siempre podemos contar. El Señor en toda circunstancia, piensa en nosotros. Aún en este momento de la cruz, pensó en la vergüenza que podía producirse lo que estaban viendo en los que confían en el Señor. Podrían tener confusión y Él ora por ellos. Eso se llama amor del Señor por los suyos, que no faltó, ese amor no faltó en la cruz. Y después en el versículo 9 ya no se refiere a los suyos, a los discípulos, sino se refiere a Dios. Es decir, el Señor Jesús sale de sí mismo, ya no piensa en sí mismo y piensa en los suyos y piensa en Dios. Y entonces nos dice, me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Señor Jesús usó estas palabras,
el evangelista, guiado por el Espíritu Santo, nos las explica en Juan 2. Versículo 17, cuando estaban los mercaderes en el templo, aprovechando la multitud que venía por motivos piadosos, ellos querían sacar partido económico de lo que estaba pasando. Entonces, versículo 17, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Le hizo sufrir ver esto y por eso hizo lo que hizo. Pero eso realmente le dolió. Y le dolió porque la gloria de Dios estaba en entredicho. La gloria de Dios estaba olvidada por completo en la casa de Dios. El celo de tu casa me consume. Versículo 12. Vuelve el Señor a la experiencia que está viviendo y dicen, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Los que se sentaban a la puerta eran los jueces de la ciudad, es decir, la alta sociedad de la ciudad. Entonces ellos hablaban contra el Señor en la cruz. Efectivamente, los principales sacerdotes, los ancianos, toda la flor innata del pueblo hablaba contra él. Esto lo sabemos. Pero no solo ellos. Dice, y me herían con sus sátiras, con su manera de burlarse, con sus sarcasmos, me saerían en sus canciones los bebedores, es decir, las clases más bajas. Entonces, tanto los nobles como los del pueblo, los más sencillos del pueblo, los borrachos, se burlaban de él. Y no solo se burlaban, usaban frases que hieren. Cómo tenemos que cuidar nuestro lenguaje. A veces también nuestras palabras hieren de una forma descontrolada del Espíritu Santo, como pasaba con los bebedores aquí y también con los que se sentaban en la puerta. El sufrimiento el del Señor. Versículos 13 al 15 dice, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, otra vez lenguaje de inundación. Sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue, no me ahogue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. ¿Qué hacía el Señor allí en la cruz mientras escuchaba a los que se burlaban de él? Y también en las 3 horas de tinieblas cuando Dios lo abandonó. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Orar. Lo leemos en Primera de Pedro. No perdamos el Salmo 69.
versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Gracias. Primera Pedro 2, 21. Hermanos, para el sufrimiento hemos sido llamados. Es lo que pone aquí en el contexto. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué estaba haciendo el Señor en esos momentos? Orando y encomendando al Padre. Él sabía lo que estaba pasando, él estaba escuchando también lo que la gente decía, también sabía lo que no alcanzaban a decir, pero que pensaban. Todo eso él lo sabía y él juzga justamente, no se queda con nada sin juzgar. A él le remitió todas las cosas. ¿Qué hago yo cuando tengo un gran dolor? Sobre todo si me lo han causado personas. ¿Qué hago? Esto es lo que tenemos que hacer. El Señor si no hubiera permitido, esa persona no me habría hecho lo que me hizo. Entonces puedo confiar en el que juzga justamente. Eso hizo el Señor Jesús. Encomendó la causa al que juzga justamente. Esta frase me gustó mucho y olvidé decirla. Mientras que aquí en la tierra él no encontró comprensión, los discípulos se fueron, los enemigos gritaban, los soldados hacían y decían también. Aquí no había para él comprensión de su dolor. En el cielo sí. Esto lo leí en un comentario y me pareció muy bonita frase, porque nosotros necesitamos algo así. Puede ser que nadie me entienda en esta tierra. A veces nos hemos sentido así. En el cielo encontramos comprensión. Vamos con versículos 16 al 18. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame, estamos en el Salmo 69, versículo 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Por esta expresión del versículo 17, no escondas de tu siervo tu rostro. Muchos hermanos interpretan que las horas de tinieblas fueron horas en las que Dios privó de su rostro al Señor Jesús, porque estaba cargando con nuestros pecados. Pero igual el Señor se entrega a él, respóndeme, respóndeme. Hebreos 5:7 habla de esto, y vamos a mirarlo porque es muy hermoso. Hebreos 5:7.
Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesús fue oído. El Señor Jesús fue oído, pero no ya. No fue librado antes de que llegara la hora que Dios había determinado para que Él entregara su vida y muriera. Y después de 2 días resucitó. Y pienso que la mayor respuesta fue esa. La resurrección del Señor Jesús fue la respuesta de Dios a lo que Él hizo. Y fue liberado para siempre del sufrimiento, de la muerte. Todo eso quedó atrás y sus enemigos ni pudieron verlo después de resucitado. El Señor estaba libre de esa esfera de mal que había alrededor de la cruz. Fue oído a causa de su temor reverente, el Señor Jesús. Versículo 19 dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores esperé y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Fue cierto eso? Sí. Lo leemos en el relato de la crucifixión. Lo que hicieron los hombres lo afectó profundamente a él. Él no era insensible a los padecimientos que producen los hombres. Las burlas lo afectaban. Él era muy sensible a eso, también como nosotros. Las palabras, salidas de tono, salidas de la verdad, todo eso le afectaba. Y aquí, como le afectaba, se los dice a Dios. El Señor pinta con toda claridad su situación delante de Dios. Y muestra que fue abandonado, el versículo 20. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Fue abandonado por todos cuando estaba en su mayor agonía. Abandono. Bueno, aquí algunos versículos del Nuevo Testamento que hablan de esta situación, pero son de sobra conocidos estos versículos. Vamos adelante. Vamos a ver en los versículos 22 a 28 el clamor de venganza justo. Lo que nosotros también sentimos cuando nos hacen daño personas. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste. La expresión me llega muy profundo. Dios hirió al Señor Jesús y ellos persiguieron al que Dios hirió. Y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos.
Eso sería un clamor justo. Pero esto sí que no se lo escuchamos al Señor Jesús decir en la cruz. La venganza de Dios vendrá después, pero en aquel momento Él no clamó así, aunque hubiera sido justo. ¿Qué fue lo que dijo de sus enemigos? Desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Parecidos a nuestras oraciones, ¿verdad? No. Pero hacia allá tenemos que llegar. Ese es nuestro objetivo. Reaccionar así. El Señor Jesús, desde la cruz misma, oró así. No esperó que se le pasara. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto que podemos mirar al Señor y orar de esta manera de corazón. Versículo 29. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Esto también es lenguaje de inundación. ¿Qué piensa una persona cuando tiene el agua más o menos hasta aquí y no llega auxilio? Buscar las partes más altas. Eso es lo que él pide aquí. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Y efectivamente, Dios lo puso en alto. El Señor Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Fue puesto en alto cuando fue resucitado de entre los muertos. ¿Qué pasó cuando fue liberado de su dolor? Fue oído de parte de Dios. Versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Sí, es verdad que hay una Sión, una Jerusalén física, la ciudad de Jerusalén, que se puede visitar hoy en día. Pero para los creyentes, esta Jerusalén representa a la nueva Jerusalén, a la iglesia en su estado final y glorioso. Allí alabaremos, libres de todo lo que ahora nos impide alabarle como se debe. Libres allí, alabando su gran salvación. El Señor Jesús, lo dice en el Salmo 22, vamos a mirarlo un momento. Cuando estamos reunidos, especialmente para adorar a Dios, eso lo hacemos habitualmente en la cena del Señor, dice el versículo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esa es la intención del Señor Jesús, cada vez que nos reunimos para alabar y adorar a Dios en la cena del Señor. Y el Señor Jesús en medio, no callado, alabando. Y nos guía por su Espíritu a alabar a Dios.
a dar gracias y a postrarnos delante de la grandeza de un gran Dios que nos dio el regalo más grande que se pudo haber dado jamás, el Hijo amado. El Cordero de Dios, que fue la víctima que cargó con nuestros pecados y solucionó definitivamente para todo creyente el problema de su perdición eterna por sus pecados. Él alaba en medio de nosotros. Y esa es la nota final del Salmo 69. Alabanza que crece. Los redimidos, pero eso crece. Y hasta los cielos y la tierra son llamados, y los mares son llamados a alabar por la gran salvación que Él ha hecho. Pues, hermanos, yo espero que, si el Señor permite que volvamos a ver lo que hemos visto, o puede pasar, no lo deseo, pero que nos pase a nosotros, y que el Dana se corra un poquito la próxima vez y empiece por aquí. Eso puede pasar. En su soberanía, si Dios quiere tocarnos, puede ser que utilice eso. Acordémonos del Gólgota, donde la gran inundación ocurrió por nosotros, por nuestra culpa, por nuestro pecado. Pero el final no fue la cruz. Y el Señor Jesús fue oído a causa de su temor reverente. El final de todo no es nuestro sufrimiento quedará aquí. Por largo que sea, por enfermedad crónica que sea de toda la vida, aquí se quedará. En la gloria solo habrá eso. Gloria para nosotros, adquirida por el Señor Jesús en la cruz, y para Él, para el Señor Jesús y para el Padre, a quien el Señor Jesús nos ha enseñado a alabar. El Señor nos ayude a tomar enseñanza de lo que ha ocurrido en Valencia. Sí, Señor y Padre Santo, aquí reunidos ante ti, como todos los primeros días de la semana, te damos gracias por tu palabra, porque nos enseñas a vivir una vida santa para ti, Señor. Que sabemos que tú tienes todo el poder y toda potestad contra la humanidad, porque sabemos que las cosas que pasan no son porque sí. Somos conscientes de ello y alabamos tu nombre por tenernos siempre presente en tu corazón. Porque la vida que seguimos aquí, Señor, tenemos que seguirla en tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien se entregó en la cruz por nuestros pecados. Quien aún así siendo amado y siendo lastimado, oró y pidió por nosotros, por nuestros pecados. Así, Señor, pues llegamos a ti con corazones dispuestos a recibir tu palabra, a entenderla y a saber que estamos dispuestos a esperar a que tú llegues o hagas tu llamado, Señor. Por eso, Señor, nos encomendamos en todos los días, para que cuides y guardes a cada uno de nosotros y que des la esperanza a otras personas para que escuchen de tu palabra y caigan a tus pies. Porque sería lo único, Señor, para que tengan una vida plena y una vida eterna.
Señor, te pedimos por todas estas familias que están sufriendo esta semana allí en Valencia, todas las personas que han perdido todo, pero sabemos que tú tienes misericordia de cada uno de ellos, que tú te muestras, Señor, tal y como eres. Por eso pedimos por ellos. Señor, guárdanos esta semana que empezamos. Llénanos de tu gloria, Señor, llénanos de tu sabiduría para poder seguir adelante. Así sea pues escuchada esta oración, Señor. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.